Bien, pues me da mucho gusto entonces ya propiamente iniciar las actividades de este simposio y la primera conferencia que se titula La resistencia a los antimicrobianos, una visión global, la evolución de la resistencia a los antimicrobianos. Tenemos el gusto de que la dé el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo, quien siempre uno dice como cliché, no necesita presentación, pero si alguien no necesita presentación, realmente es el doctor Antonio Lascano. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, es un muy querido amigo, pero es, debo destacar, un científico mexicano de muy alto nivel, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fundó el curso y el laboratorio de origen de la vida. Ha estudiado durante más de 35 años el origen y la evolución temprana de la vida por muy diferentes abordajes. Es profesor, investigador y jefe del laboratorio de origen de la vida de la Facultad de Ciencias de la Universidad y es miembro del Colegio Nacional. Ha trabajado como profesor residente y científico visitante en Francia, en la Universidad de Orsay París-Sud y en el Instituto Pasteur de París, en las universidades de Alicante, Autónoma de Madrid, de Valencia, la Universidad de La Habana, en Italia, en la Universidad de Roma, en Suiza y en la Universidad de California en San Diego y seguramente en muchas más. Además, ha pertenecido a diversos comités de asesoría de organizaciones científicas, como la NASA, en donde fue miembro además del Instituto de Astrobiología. Me da mucho gusto y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Toño, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Samuel, muchas gracias por la presentación tan generosa. Debo decir que cuando estaba preparando la charla vi el título tan largo que no sé a quién se le ocurrió, creo que fue un collage de propuestas y entonces decidí reducirlo muy radicalmente a la resistencia a los antimicrobianos, una visión global, lo cual me va a permitir, de hecho, señalar algunos problemas que realmente tenemos para entender en forma global desde el punto de vista evolutivo lo que significa la resistencia a antibióticos. Déjenme comenzar diciendo que la resistencia a antibióticos o la resistencia a distintas sustancias es un fenómeno extraordinariamente común en la biosfera, pero cuando nosotros nos vamos al mundo microbiano, lo que hay que entender es que son la forma de vida más diversa, más antigua y más ampliamente distribuida que existe en el planeta. Aquí ven ustedes uno de los árboles evolutivos más recientes que se acaban de publicar. Por aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, por aquí estamos los eucariontes, esto de aquí serían las arqueobacterias, y se dan ustedes cuenta que las bacterias, patógenas o no, las bacterias lo mismo simbiontes que comensales, que patógenas, etcétera, son con mucho el grupo más diverso. Es un grupo tan diverso que estamos muchos planteando o dándonos cuenta de la necesidad de reordenar la taxonomía de estos grupos, pero en términos generales podemos decir que por ejemplo, en las proteobacterias, que es un grupo que ya desde 1987 Carl Woese señalaba que tienen una tendencia muy clara a asociarse con eucariontes, tanto como simbiontes, cuando las vemos fijando nitrógeno como, o como patógenos, en realidad es uno de los grupos más antiguos, más diversos y del cual, esto quisiera señalarlo, a pesar de que tenemos datos de metagenómica para todos estos grupos, no conocemos la distribución real de los genes de resistencia. Esto es importante porque existe la idea muy generalizada de que cuando se da la presión selectiva de uno o de un antibiótico o de combinación de ellos, en ese momento las bacterias se vuelven resistentes, los microbios se vuelven resistentes, como si fuera un acto volitivo, una decisión. En realidad, los genes están en el ambiente, no flotando libremente, sino en otros organismos, y el transporte horizontal es el que hace que realmente se adquieran, todos ustedes lo saben, se adquieran esta capacidad de descomponer
el antibiótico o proteger al blanco de distintas maneras. Pero un problema muy fácil de llevar a cabo sería el buscar en el metagenoma de todas estas secuencias que están disponibles en la red, los genes involucrados en resistencia. Es algo que no hemos hecho. Habría un grupo en el cual no nos tendríamos que preocupar mucho, que tiene que ver directamente con esta visión global, que es el caso de las arqueas. Las arqueas, como todos ustedes saben, son organismos con fama de fastidiosos, es como lo describen los microbiólogos estadounidenses, los microbiólogos ingleses, porque la mayor parte de ellas, pero no todas, suelen vivir en condiciones extremas, cero oxígeno, pHs muy bajos, pHs realmente bajos de 0.3, 0.01, cosas así, o temperaturas muy altas. Aquí realmente no nos tenemos que preocupar en términos de que la interacción entre estos organismos y los animales, incluyendo nosotros, con los que estamos más habituados, tienen una poca interacción directa, pero no se olviden que muchos de ellos son simbiontes del tracto digestivo y existe un solo caso conocido, que yo sepa, de una arquea que es patógena y que causa gingivitis. Es decir, la interacción es baja, pero no sería una prioridad para un problema como el que se está planteando aquí, pero ciertamente habría que estudiarlo. Ahora, los patógenos microbianos es un subgrupo extraordinariamente reducido de esta de enorme diversidad de microbios que les he presentado. La mayor parte de los microbios no son patógenos, la mayor parte de los microbios ni siquiera se preocupan de nuestra existencia. De hecho, la resistencia a los antibióticos es un ejemplo de evolución microbiana, pero es un ejemplo que en medicina se ve sin enfocarlo desde el punto de vista evolutivo, y en evolución biológica lo vemos sin preocuparnos por las consecuencias sociales que puedan tener. Ahí hay un problema muy concreto que se podría resolver muy fácilmente, por ejemplo, con cursos intersemestrales entre las dos facultades o las distintas dependencias de la UNAM involucradas. Un punto que todos ustedes saben es que en términos generales las poblaciones bacterianas tienen una enorme cantidad de individuos, es decir, hay una gran diversidad genética, se reproducen con gran rapidez. El Escherichia coli en el laboratorio se reproduce más o menos cada 20 minutos, dadas las condiciones adecuadas, y su evolución, por lo tanto, va a ser muy rápida. Un punto que hay que acentuar aquí es que son haploides, entonces cualquier mutación se va a expresar de manera muy directa y esto facilita tanto su identificación como significa el riesgo para los pacientes o en general. La evolución puede ser global, como en el caso de la malaria, donde vemos poblaciones muy claramente definidas, o somática, por ejemplo, en un solo paciente, las distintas subpoblaciones que presentan los pacientes infectados con VIH, por ejemplo, ¿no? En algunas infecciones bacterianas como la tuberculosis, pero de eso creo que va a haber otra gente que hable al respecto. Bien, esto es como un rasgos generales. Ahora, muy rápidamente, ¿cómo funciona la selección natural? Este es un dibujo de 1950, de los pocos casos en que los evolucionistas en esa época se preocupaban por los cambios en las poblaciones bacterianas. Y Dobzhansky, que es un hombre clásico en la biología evolutiva, dice, supongamos que tenemos un Escherichia coli que se reproduce por bipartición, si aparece una mutante que por tener una hidrolasa, por una mutación, puede ser resistente a la penicilina, digamos, era el ejemplo canónico en la época, pues al reproducirse la población, la bacteria no va a representar ninguna proporción importante en el número total que tenemos al final, y de hecho, y este es un punto importante, como la producción de un mecanismo, un proceso de resistencia implica un gasto metabólico, muy probablemente esta bacteria sea seleccionada en contra y desaparece. Todos ustedes saben lo que ocurre si ponemos un antibiótico, entonces estas bacterias sí que van a tener un factor a su favor, se van a seleccionar rápidamente, las demás van a morir. Esto sería un caso de transporte vertical de genes, de herencia vertical de genes, pero todos ustedes saben que hemos descubierto de entonces a la fecha una gran cantidad de mecanismos que permiten la movilidad de los genes. Aquí mencioné solo dos casos, el caso de los virus y los plásmidos. Puede haber un transporte horizontal y el resultado es que una cepa no patógena se puede volver
patógena. Y aquí hay un punto que es extraordinariamente reduccionista, pero muy fácil de entender. Me basta en algunas ocasiones adquirir un solo gen para que una bacteria cambie su rango de distribución ecológica, cambie de distribución ambiental, cambie de tipo de hospedero, cambie una serie de rasgos fenotípicos que la vuelven extraordinariamente dañina. Todos sabemos eso y ya se ha mencionado en los comentarios previos. Ahora, aquí hay algo que quisiera insistir mucho. Estamos en un momento en el análisis del transporte horizontal en el que no hemos llegado a un punto de equilibrio. Tradicionalmente pensamos en los genomas, por ejemplo, de bacterias, como entidades aisladas, entidades genéticamente aisladas. Ahora nos damos cuenta que hay una enorme cantidad de transporte horizontal. Cada genoma es en realidad un mosaico de genes que tienen distintos orígenes y este mosaico se ha creado en distintos momentos de la evolución, pero también a veces esto ha llevado a una serie de, lo que a mí me parece, exageraciones. Carl Zimmer, que es muy buen amigo, no estoy criticando su texto, su libro, simplemente estoy señalando lo que me parece un exceso de la época, hacía señalar como en el pasado teníamos la idea de que las genealogías o las filogenias, si lo quieren ver así, nos permitían reconocer grupos perfectamente definidos, pero la intensidad del transporte horizontal, en opinión de algunos autores, puede ser tan grande que se borran las diferencias entre las bacterias, entre las especies, y tendríamos una especie de continuo según este punto de vista. Bueno, ese continuo no existe, porque cualquier estudiante del segundo semestre de la Facultad de Química o del cuarto semestre de Medicina sabe que se puede distinguir a Shigella de Escherichia coli, lo cual significa que no necesitamos necesariamente de apelar a técnicas muy costosas, sino recuperar esa vieja tradición bacteriológica de entrenamiento rápido para que la gente pueda identificar organismos que no hayan, que sigan manteniendo su propia identidad. De hecho, cuando nosotros hicimos hace ya, 20 años, me había dado cuenta, hicimos una comparación de genomas completos, los genomas completos disponibles con Bernard Dujon, con Fresh Tecaya, yo mismo en el Instituto Pasteur, y créanme que fue un trabajo de cómputo verdaderamente complicado, verdaderamente costoso en términos de tiempo por los controles que necesitábamos tener. Nos dimos cuenta, como se pueden percatar ustedes, que a pesar del transporte horizontal podíamos reconocer aquí claramente gram positivas y gram negativas en un grupo separadas de este otro grupo. Rickettsia y clamidia nos quedaban cerca, no porque sean parientes muy próximos, sino porque al tener un genoma reducido han perdido una serie de secuencias y hay un proceso, digamos, de convergencia en el inventario de genes que uno puede hacer. Nos quedaban los micoplasmas, el mismo fenómeno cerca, pero ven ustedes aquí la rama de las bacterias o eubacterias, como algunos las siguen llamando, aquí las de las arqueas, y ven aquí el caso de los eucariontes. ¿Qué significa este árbol? ¿Qué significa este cladograma? No es un fenograma. Significa que a pesar de la intensidad del transporte horizontal no se han borrado las fronteras que separan estos tres grandes grupos, arqueas, bacterias y eucarias. Y luego esto lo pudimos comprobar más adelante con un trabajo promovido sobre todo por Carlos Briones y Ricardo Amils en Madrid, en donde lo que hicimos fue con los datos que tenía el propio Ricardo Amils de resistencia a distintos antibióticos y con una numerología bastante complicada, nos dimos cuenta que la resistencia a antibióticos o la respuesta a antibióticos marcaba de cualquier manera, sin ningún problema, los grupos de las arqueas, de las bacterias y los eucariontes. Es decir, si me fijo en el transporte de genes, aún en estos casos puedo distinguir los tres grandes grupos sin ninguna dificultad. Entonces no exageremos el transporte horizontal, pero tampoco lo podemos desdeñar. O sea, es un fenómeno real, pero no es el fenómeno que borre las fronteras de las especies de una manera tan tajante. En pocas palabras, yo puedo seguir caracterizando
a un grupo de microorganismos, a cualquier grupo de organismos, pero concentrémonos en microorganismos, por una serie de genes cuya expresión fenotípica me permite saber si son gram positivas o gram negativas, o si son autótrofos o heterótrofos, o si tienen la producción de una cierta sustancia, aunque ciertamente reconocemos que hay transporte horizontal, pero las barreras no se borran del todo. E insisto, esto en términos prácticos tiene un significado importante. Bueno, ahora, ¿qué significa realmente el transporte horizontal? Bueno, es un mecanismo adicional que genera variabilidad genética. A pesar de su intensidad, como ya mencioné, el transporte horizontal de genes no ha borrado las fronteras que separan a las distintas especies microbianas. La adquisición horizontal de genes y genomas es un proceso aleatorio, es decir, se está dando independientemente de que haya presiones de selección como antibióticos o no. Es independiente de las ventajas evolutivas que le puede conferir a los organismos en un ambiente específico, y los rasgos adquiridos por el transporte horizontal poseen una historia previa definida por los filtros de la selección natural. Es decir, si una bacteria adquiere un mecanismo de un gen de resistencia, otra vez un hidrolasa en contra de la penicilina, bueno, ese gen no apareció de repente, sino que tiene una historia previa que podemos rastrear para ver cuál es su origen. Entonces, dado que puede estar en el ambiente en otras poblaciones, poder tomar las precauciones o las medidas del caso. Bueno, ¿qué es lo que me va a permitir el transporte horizontal? En el caso de las bacterias, provee nuevos nichos en el sentido ecológico, que gracias a la adquisición de un nuevo rasgo biológico pueden dar resistencia a antibióticos, virulencia incrementada o rasgos metabólicos. Pero se dan cuenta aquí que la división que propuso Jim Fale hace tiempo en realidad es una división práctica, porque, por ejemplo, la resistencia a antibiótico puede estar relacionada con la adquisición de un rasgo metabólico que de repente llega. Ahora, los antibióticos los podemos dividir a grosso modo en dos grandes grupos: los de origen artificial, los que sintetizamos en el laboratorio ante las presiones que significan las enfermedades, pero también hay antibióticos de origen natural. Aparentemente, los antibióticos son señales moleculares y mecanismos de regulación ecológica en poblaciones microbianas. Esto está muy establecido para el caso de ecosistemas en el suelo. Por ejemplo, las micorrizas, que son poblaciones de hongos que ayudan al desarrollo de una serie de plantas vasculares, suelen tener una gran población de bacterias asociadas, y hay una regulación muy fina que se da entre esas poblaciones con antibióticos naturales. Otro ejemplo muy famoso son el caso de los venenos de algunos hongos. Todos saben que la amonita, por ejemplo, produce un veneno extraordinariamente agresivo en contra de los animales, en contra de los humanos, pero es en realidad un mecanismo de control de las poblaciones naturales de bacterias que van a tener esa especie de hongos asociados en el suelo. Entonces, esto es importante porque significa que si me voy al suelo, en principio puedo encontrar otras señales químicas de regulación que me pueden servir potencialmente para poder controlar una población patógena. Los antibióticos son moléculas mucho más antiguas que las infecciones microbianas que provocan en animales y plantas. Los animales tenemos en el planeta a lo sumo unos 800 millones de años, las plantas aparecieron un poco antes, pónganle 950 millones. Las bacterias y la producción de antibióticos llevan el planeta alrededor de unos 4,000 millones de años. Es decir, son mucho más antiguas, reflejan un proceso de adaptación extraordinariamente largo. Nosotros somos los que no nos hemos adaptado en realidad a la presencia de esas sustancias. La intensidad del transporte horizontal de los genes que los codifican, la intensidad del transporte horizontal de los genes que codifican antibióticos dificulta la reconstrucción de su pasado evolutivo. Es como tratar de saber quién fue el nombre de mi gran tatarabuelo. Bueno, allí pudo haber habido pérdida de información, o pudo haber, pasa en todas las familias, hasta en las mejores, transporte horizontal, si me permiten ponerlo en esos términos. Algo que es fascinante desde el punto de vista práctico es que los antibióticos en realidad se pueden agrupar en pocas familias
de moléculas con estructura y función parecida. Estoy hablando desde una perspectiva global, química, cuando uno los ve, lo que sugiere que su origen es relativamente raro. Estoy hablando de antibióticos de origen natural. Si es raro el origen natural de los antibióticos, esto significa que tenemos un arma poderosísima con los antibióticos artificiales, pero su desarrollo tiene que ver obviamente con el mercado, con la disposición de la industria a invertir, etcétera. Y finalmente un problema que apenas se menciona y que en México no conozco de verdad ningún trabajo al respecto, los antibióticos tienen una vida media considerable en el ambiente. Yo me sorprendí muchísimo cuando supe, gracias a Samuel Ponce de León, a algunos otros amigos, que de los antibióticos que le aplican a un paciente, solamente una pequeña parte es absorbida, los demás se van en las excretas humanas, en la orina, en el excremento, y una vez en el ambiente van a durar muchísimos años, en algunos casos miles de años. La vida media puede ser de miles de años. Esto significa que en realidad deberíamos estar pensando en la asociación de antibióticos, la aplicación de antibióticos junto con mecanismos que permitan la absorción o el ataque hacia el interior de los patógenos, de manera tal que se aumente su eficiencia y al mismo tiempo evitemos su acumulación, porque estar soltando antibióticos al medio ambiente simplemente porque es inevitable, se percatan ustedes que es estar aumentando los riesgos de resistencia. Bueno, ¿podemos predecir la aparición de resistencia a un antibiótico dado? La respuesta es no, es un no tajante. Es un no tajante porque los fenotipos resistentes, las formas resistentes de microorganismos, aparecen por la adquisición de genes o por mutaciones o activación de secuencias preexistentes, que es un fenómeno poco estudiado relativamente. Quien más lo ha estudiado, no pensando en organismos patógenos, en el caso mexicano, es Adrián González Casanova y su mamá, Gloria Soberón, que tiene un artículo espléndido en donde se ve cómo hay bacterias que pueden entrar en una etapa, si lo quieren ver así, de quiescencia, como si fueran organismos en un zoológico o en un herbario, en un jardín botánico, pero que me está diciendo finalmente que se puede en un momento dado activar secuencias preexistentes. No podemos predecir las mutaciones, eso es el punto básico, pero hay restricciones que limitan el rango de libertad. Es decir, todo el mundo piensa, esta persona es muy raro, ha de ser un mutante, sí, pero una mutación no va a transformar una persona en una zanahoria o una Escherichia coli en una gram positiva, eso jamás va a ocurrir. Entonces esto me permite claramente fijar estrategias de diseño de antibióticos. La mayoría de los antibióticos con importancia clínica pertenecen a familias de compuestos con propiedades parecidas, ya lo mencioné, y la especificidad de las enzimas que degradan antibióticos no es necesariamente absoluta. Podemos conocer sus mecanismos de acción sobre el substrato o substratos parecidos. Es decir, nosotros siempre enseñamos aquí en esta facultad, en química, en la Facultad de Ciencias, que las enzimas tienen una especificidad absoluta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las isomerasas son las que más especificidad tienen, pero en realidad, dado un aumento grande de un substrato, dado el cambio de algunos cationes, etcétera, las enzimas pueden variar su especificidad, y el ejemplo famosísimo es el de la penicilina. Ustedes saben que con la beta-lactamasa se puede destruir el anillo beta-lactámico, pero este anillo beta-lactámico lo tenemos en otros antibióticos parecidos, y en realidad cuando uno se fija, todas tienen el anillo beta-lactámico, y entonces puedo tener una enzima, puedo tener la beta-lactamasa, que va a estar interaccionando no necesariamente con la misma especificidad, con la misma eficiencia, con el mismo turnover, pues para usar el término preciso, pero ciertamente no van a ser ajenos estos antibióticos a los mecanismos de resistencia provocados por beta-lactamasa. Bueno, ahora, volvamos a un punto importante. No es posible predecir la aparición de nuevos patógenos. Eso hay que hacernos a la idea perfectamente clara. Se mencionaron los virus, y en especial en el caso de los virus de RNA, nadie hubiera podido predecir el ébola, nadie hubiera podido predecir el Zika, claramente. Podemos predecir variantes del dengue, por ejemplo, pero nadie hubiera podido predecir el Zika. Esto es perfectamente obvio.
y debido a que la evolución biológica es multifactorial, no sabemos qué mutaciones se van a fijar en una población. Lo que sí podemos estar seguros es que en cuanto aparezca un patógeno y usemos un antibiótico, van a aparecer resistencia a esos antibióticos. Esto es absolutamente inevitable. Y finalmente, lo que sí es un punto y quisiera enormemente recomendarles este artículo de Holmes, que se publicó en el Journal of Virology y está pensado para el caso específico de los virus de RNA, pero en realidad es aplicable a muchas cosas. Es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Un caso concreto, el cambio climático, en donde lo que nosotros estamos viendo cómo varía la distribución ecológica de vectores y de virus de RNA, y entonces ya empezamos a ver una distribución distinta de casos de dengue en donde antes no existía, ¿no? Entonces este sí es un problema muy real, hay muchísimos casos que se podrían mencionar, y este artículo sí que vale mucho la pena leerlo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puede afectar el surgimiento o el resurgimiento de enfermedades infecciosas? Aquí ya se mencionó de alguna manera y a mí personalmente siempre me ha impresionado mucho el asunto, porque a los estudiantes de biología, a los estudiantes de medicina un poco menos, a los estudiantes de química les enseñamos los factores biológicos, químicos, físicos, pero rara vez les enseñamos o mencionamos los factores sociales. De hecho, si uno se fija en los médicos, en el rango de actitudes de los médicos, los más sensibles a problemas sociales o de los más sensibles a problemas sociales son los infectólogos, porque saben que si no hay agua corriente, si no hay buenas condiciones de salud, la población está más expuesta. No estoy diciendo que sean más izquierdosos, ni mucho menos, pero es algo que se da. Bueno, cuando uno examina el problema del surgimiento o resurgimiento de enfermedades infecciosas asociadas obviamente a patógenos, evidentemente estamos viendo una mezcla de problemas socioeconómicos, incluso políticos, y estamos viendo factores estrictamente biológicos. La demografía humana y la conducta de nosotros, la tecnología y la industria, el desarrollo económico y el uso de suelos. Piensen en la barbaridad, no se me ocurre otro término, que sería el Tren Maya, que no solamente significaría la pérdida de zonas de diversidad, afortunadamente se detuvo el proyecto de la Lacandonia, pero si eso se hubiera llevado a cabo, estaríamos evidentemente exponiendo a poblaciones humanas a una zona con patógenos que han permanecido relativamente aislados. Entonces este es un problema muy serio. Los viajes internacionales y el comercio internacional, los patógenos antes viajaban en carabela, cuando la presidencia dice que hay que exigirle perdón a España y al Vaticano, a quien hay que exigirle perdón es al virus de la viruela, básicamente, ¿no? Pero supongo que el presidente no tenga quien lo asesore al respecto. Antes los virus viajaban en carabela, ahora viajan en Boeing 727. La adaptación microbiana y el cambio, que es algo contra lo que no podemos hacer nada. Esto hay que darnos cuenta que este factor, aquí podemos tener posturas políticas, sociales, contra la adaptación microbiana no podemos hacer absolutamente nada, es un proceso que no podemos parar, lo podemos atenuar, por ejemplo, regulando el uso, la venta, la aplicación de antibióticos, y desde luego, y esto es un riesgo real que estamos viviendo a nivel mundial, la ruptura de políticas de protección a la salud pública. Ahora, hay un caso que a mí me encanta mencionar, ya se habló aquí de las aves y la aplicación de los antibióticos, pero hay un caso de las truchas gordas y los laboratorios Leverdale que están en Nueva York. Resulta que ahí trabajaban en la producción de un antibiótico, una tetraciclina, que pueden ver, bueno, clortetraciclina, y había dos investigadores, uno de los cuales conocí, me detestaba, Tom Jukes, que era un biólogo, un bioquímico, microbiólogo inglés, extraordinariamente brillante, extraordinariamente conservador. Y él se dio cuenta, junto con Stockstadt, que en los lagos y en los arroyos cercanos a los laboratorios Lederle, las truchas empezaban a engordar. Y el asunto les llamó tanto la atención que incluso apareció en el New York Times. Aquí pueden ver ustedes cómo al agregar auriomicina se dieron cuenta que las truchas podían engordar hasta un 50%, y aquí fue el desastre.
es un poco como La danza de los vampiros de Roman Polanski, en donde recuerdan que al final dicen gracias a los esfuerzos de el doctor no sé qué, la plaga de vampiros se extendió por todo el mundo. Aquí pasó exactamente lo mismo, dijeron tenemos antibióticos que hacen que los peces engorden más, bueno, apliquemos esos antibióticos a granjas de animales de importancia económica, como gallinas, vacas, qué sé yo, y allí empezó parte del desastre, porque aparentemente, esa es la idea general, al acabar con poblaciones patógenas que implicarían un gasto metabólico de control del hospedero, evidentemente esa energía metabólica, está haciendo cuentas como de contador público titulado, pero sirven para entender el caso. La energía metabólica se va a la producción de músculo, de grasas, etcétera, ¿no? Esa es la explicación que tenemos. El problema, como todos ustedes lo saben, e insisto mucho siempre que hablo del asunto, que vean este Review for Antimicrobial Resistance, viene de un grupo inglés absolutamente maravilloso que cede toda su información. En el caso de los Estados Unidos, el 70% de los antibióticos son consumidos por animales, el 30% es consumido por otro tipo de animales que somos nosotros, ¿no? Pero el problema es que evidentemente la manufactura, la producción de antibióticos, su aplicación, su distribución en el medio causa distintos mecanismos por los cuales se van a acumular eventualmente en el ambiente sin ninguna dificultad, por su uso, por desechos industriales, que yo no sé qué tan controlados estén en México, supongo que debe ser muy serio el asunto, pero a lo mejor no. Eso es una pregunta que creo que valdría la pena hacerse. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia que hay a los antibióticos? Aquí hay una lista, el doctor César Hernández de Ciencias Biológicas me ayudó a prepararla. Son, desde luego, bombas que expulsen a distintos tipos de antibióticos, mecanismos que protejan el blanco, por ejemplo, mecanismos que protejan al ribosoma, que suele ser un blanco de antibióticos, biofilms y exopolisacáridos de la cápsula bacteriana, lo que significaría que sería más importante en gram positivas que en gram negativas, la modificación o degradación enzimática del antibiótico, el secuestro del antibiótico. Hay una serie de cajitas moleculares, si me permiten llamarlas así, que sabemos que pueden atrapar alimentos o cationes como el fierro 2+, el fierro 3+ en el interior celular, y parece que están involucrados también en la captura y atrapamiento, supongo que se dice, de antibióticos. La modificación mutacional del blanco puede inducir, esto lo está estudiando Ada Jonath con mucho cuidado, puede inducir algunos cambios en la secuencia del ribosoma que no lastiman su funcionalidad, pero que ciertamente lo vuelven resistente al ataque de un antibiótico, la protección del blanco y la sobreexpresión del blanco. Si reflexiona uno, se dará cuenta que absolutamente todos estos mecanismos están codificados por genes que son susceptibles de ser transportados horizontalmente. Y algo que no está estudiado, que me parece un problema fascinante, es: ¿hay alguna preferencia en los distintos grupos biológicos por alguno de estos mecanismos o por combinaciones de mecanismos? Es decir, una gram positiva va a ser más proclive a estar secuestrando y modificando el antibiótico o no, es algo que no se sabe, pero sería ciertamente un proceso importante, sería básico saber esto para diseñar estrategias de combate, ¿no? Bueno, desde el punto de vista evolutivo, ¿cuáles son los temas que yo creo que se podrían atacar? Bueno, modelos de vida libre de parásitos celulares. Sabemos, por ejemplo, que Rickettsia, que es un parásito muy agresivo, es un pariente de Rhizobium, un pariente muy cercano. Entonces uno puede trabajar con Rhizobium, buscar allí modelos o sitios o estrategias involucradas en la resistencia a antibióticos y ver si son aplicables a Rickettsia o no. Ver la estructura genómica de poblaciones de patógenos. Hablamos de repente de el caso de Neisseria gonorrea, esta nueva que es resistente a muchísimos antibióticos, pero ¿cuál es la estructura genómica de su población?
Se tienen muchas muestras ya y no sabemos si son absolutamente homogéneas o no, que es importante saber. La resistencia a antibióticos por herencia vertical y transporte horizontal de genes, que a pesar de lo que he dicho está menos estudiado de lo que creemos. Caracterizar los genomas virales de RNA. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a nivel fenotípico distinguir entre el dengue, el chikungunya y el Zika, cuando en realidad las diferencias son de unas poquitas secuencias, de unos pocos ribonucleótidos en el caso del Zika, y la cepa más agresiva no las tiene, la cepa menos agresiva? Sí, es algo que realmente no sabemos, y algo que en el laboratorio nos ha interesado mucho son los inhibidores de conducta del quórum de las alarmonas. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque en mi laboratorio lo que nos interesa es un problema que no tiene solución, no lo vamos a ver, no les puedo dar el resultado, que es el problema del origen de la vida, pero sí sabemos que muy tempranamente en la evolución biológica el RNA jugó un papel central. Si tengo RNA, pues voy a tener RNA mensajero con ribosiches, tengo regulación de la expresión de distintos genes con los RNAs que no codifican, los RNAs de ribosomas, etcétera. Si quiero tener desoxirribonucleótidos, necesito reducir ribonucleótidos, pero los ribonucleótidos modificados pueden ser coenzimas, histidinas, alarmonas y antibióticos, que es algo en lo que generalmente no pensamos. Una alarmona es AMP cíclico, que todos ustedes conocen. Voy a volverme a referir a este tipo de molécula más adelante. Otro es la histidina, otros son las vitaminas, y el otro son los antibióticos. La puromicina, que es famosa en los estudios de modelos de expresión de síntesis de proteínas, como un análogo al que podemos aminoasilar y podemos usar en lugar de un RNA de transferencia. También es un ribonucleótido modificado. Aquí ven la adenina, ven la ribosa, ven la adenina, ven la ribosa, ven la adenina, ven la ribosa, el fosfato, y aquí ven el grupo imidazol que sale de la biosíntesis, al que no me voy a referir ahora. Bueno, cuando vi lo de la puromicina me llamó muchísimo la atención y le pregunté a mi referente médico, que es el doctor Ponce de León, si había ribonucleótidos, qué tan se sabía de ribonucleótidos que fueran usados como antibióticos, y Samuel así rápidamente me dijo, no que yo recuerde. Le pregunté a microbiólogos y ninguno lo tenía presente, lo cual quiere decir que por alguna razón no estamos usando los antibióticos que son derivados de ribonucleótidos. No sé por qué, pero lo que sí, cuando empezamos a seguirle la pista en el laboratorio, nos dimos cuenta que aparte de la puromicina, hay otros como la 8-azadenosina, el 1-beta de arabinofuranosil, ven los hidroxis están para arriba, adenina, y todos estos se derivan de ribonucleótidos. ¿Por qué no se usan? No lo sé, pero lo que sí es muy claro es que algunos de estos ribonucleótidos a lo mejor ya se usaron y resultó que no servían, pero no hemos visto en ese caso modificaciones. Pueden servir como antibióticos contra infecciones fungales o virales, y lo que nos llamó mucho la atención en este caso es derivado de una citidina. Aquí ven la citosina, ven la citosina, las reacciones son perfectamente fáciles de comprender, pero en este caso nos dimos cuenta que se estaban produciendo distintos antibióticos. Esto está reportado sobre todo por los grupos japoneses y chinos, pero, y esto es lo que nos llamó la atención mucho, resulta que las enzimas, cuando están descritas para la síntesis de estos antibióticos, son enzimas oxígeno dependientes. Desde el punto de vista de origen de la vida eso es muy interesante, porque quiere decir que son enzimas tardías que aparecieron cuando ya había oxígeno en la Tierra, un elemento que estaba ausente en forma libre cuando el planeta se formó. Pero si estos antibióticos, que son evidentemente en algunos de ellos, en algunos casos naturales, están para su síntesis requieren de oxígeno, esto quiere decir que son coetáneos de la aparición de organismos como los hongos, que son estrictamente oxígeno dependientes. Aunque tengamos levaduras anaerobias, necesitan de compuestos sintetizados en condiciones aerobias. Entonces, esto es algo que estamos estudiando desde el punto de vista bioquímico, evolutivo, nos llaman muchísimo la atención, e insisto, no sé por qué los han pasado desapercibidos o no les interesan o no les atrajeron a los infectólogos en general. El otro punto que nos llamó mucho la atención es el de las alarmonas.
cuando a una bacteria, a una población bacteriana, le quito alimentos o elevo la temperatura o le pongo antibióticos, está en una situación de estrés. Y ante las situaciones de estrés intra o extracelular, una reacción prácticamente universal es la producción de alarmonas, prácticamente. Algo que nos dimos cuenta, esto fue parte de la tesis de doctorado de uno de mis estudiantes, de Ricardo Hernández Morales, algo que nos dimos cuenta es que el grupo que más produce alarmonas son las proteobacterias, que otra vez me remito a lo que dije al principio, es el grupo más proclive a interaccionar con los eucariontes. ¿Para qué sirven las alarmonas? Bueno, cuando hay una situación de estrés, las alarmonas inducen la formación de biofilmes, la formación, la conducta de quórum, y como todos ustedes saben, los biofilmes, las biocapas son terribles desde el punto de vista de la resistencia a antibióticos, porque simplemente por un problema de difusión no van a llegar a las bacterias de abajo los antibióticos en concentración alta. Aquí se está formando claramente un gradiente, y un gradiente permite lo que llamamos en evolución una selección en mosaico. Estamos generando aquí la forma de que muy rápidamente aparezcan resistencia. Entonces, bueno, un punto ya para terminar importante es que obviamente la búsqueda de nuevos antibióticos está determinada no solo por necesidades sociales, sino por razones de mercado. Hay propuestas de empresas de capital mixto, incluso con capital social, para posibilitar la producción y la búsqueda de antibióticos. La rápida aparición esta es una idea que encuentro fascinante, la rápida aparición de resistencia a los antibióticos disponibles nos obliga a considerarlos como recursos naturales no renovables. Nos preocupa el petróleo, pero no nos preocupa que tengamos muy poquitos antibióticos disponibles. Y en ese sentido, la idea, que sé muy bien de quiénes vino, de que los antibióticos estén muy regulados en su venta, en su aplicación, es maravillosa, pero no nos olvidemos, no tengo la fotografía, de que se consiguen antibióticos y antivirales en Tepito, sin ninguna dificultad. Hay las mantas de los tepiteños ahí, ¿no?, cuya habilidad comercial es proverbial desde épocas mesoamericanas, y tienen allí las cajas de antibióticos disponibles. Si son antibióticos caducos o si no son antibióticos, tanto peor. Pero entre las cosas de regulación que no se tiene en México es ese mercado negro de antibióticos, como tampoco se tiene en algunos países africanos o en otros países latinoamericanos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay una serie de estrategias alternativas para contender con las infecciones: la terapia con fagos, lisinas, anticuerpos, probióticos, estimulación inmune, péptidos detectados sobre todo en anfibios que viven en ambientes, son riquísimos en bacterias y en hongos, muchas de ellas patógenas, pero hay otras cosas que también funcionan, y la anécdota me parece maravillosa. El doctor Ponce León ya tenía conocimiento de esto, y es que en 1832 cae una epidemia de cólera brutal en Europa. Aparentemente llegó por los barcos que llegaban de la India a Inglaterra, se extiende muy rápidamente, y las matazones eran como los dibujó Daumier en esta caricatura, realmente los cuerpos estaban allí. Los epidemiólogos, que a mí me dan mucha envidia porque a diferencia de los biólogos sí saben matemáticas, sí saben estadística, sí les enseñan a evaluar correctamente los experimentos y las observaciones, se dieron cuenta que había una subpoblación en París que no se estaba muriendo, que no estaba cayendo víctima del cólera, y resulta que era una población que estaba produciendo casos, tazas, instrumentos de cocina de cobre. Y el cobre en realidad históricamente se sabe desde hace mucho que es un antimicrobiano. Se han hecho pruebas ya muy detalladas. Las poblaciones microbianas con cobre mueren rápidamente, con plata, que es más elegante, tardan un poco más en morirse, con
acero inoxidable muchísimo menos, y el mecanismo, ha habido muchas dudas, pero ya está perfectamente establecido. Hay micropartículas, nanopartículas de cobre que alteran la membrana de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Esto es absolutamente fascinante. La bacteria literalmente se vacía, y al estar el DNA, aquí no se alcanza, al estar el DNA afuera, el DNA, como un buen ácido nucleico, es un polianión, cae rápidamente víctima de la acción con un catión con carga positiva. Y esto está perfectamente establecido. Es sorprendente la falta de atención que los estudiantes de biología esto no lo saben. No sé si los de medicina lo sepan, pero los de biología nunca se los enseñamos. Y hay una preocupación como parte de las estrategias no muy prácticas, pero que a lo mejor vamos a tener que llegar en el 2050, 2080, que es sustituir superficies de contacto, sobre todo los picaportes, por cobre, como una posibilidad. Es algo que hemos platicado el doctor Ponce León y yo, que sería un buen negocio, digo, entre paréntesis lo menciono. Bueno, ¿cómo enfrentar esa resistencia a antibióticos? Bueno, desde luego haciendo que la gente esté consciente. Hay un cierto nivel de conciencia en México, pero no estoy seguro que sea tan adecuado, que tengamos mejores condiciones de sanidad, higiene pública, controlar el uso de antibióticos en la agricultura y su acumulación en el ambiente, las vacunas, la vigilancia epidemiológica, diagnóstico rápido, el capital humano, la formación de estudiantes, de médicos, otro tipo de drogas, formar estos consorcios que ya se mencionaron para tratar de emprender, reconocer que el problema de los antibióticos es como el del calentamiento global, es como el de la pérdida del Amazonas, es como el del hoyo de ozono. O sea, son problemas que requieren una estrategia global, si no, no van a funcionar. Pero un problema nada trivial es que tenemos movimientos contraculturales. Aquí en la universidad hace unos días lo vimos, ¿no? No voy a discutir el valor de esos movimientos contraculturales, pero uno que se está extendiendo peligrosamente es el rechazo a las vacunas. En una mesa redonda de hace un año más o menos, con un colega en Universum, a él se le ocurrió preguntar, estábamos discutiendo evolución microbiana, a él se le ocurrió preguntar cuántos de los asistentes a esa mesa redonda conocían a alguien que no usaran antibióticos, que no usaran vacunas. Y para nuestro horror descubrimos que una tercera parte del auditorio conocía a gente que rechaza el uso de las vacunas. Entonces, en esta mezcla de vámonos por lo natural y que no sean transgénicos y de que el agua de fuentes puras, qué sé yo, parte de esta concepción ideológica de rechazo a un establishment capitalista, neoliberal, que existe y que todos padecemos de una forma u otra, se genera este movimiento de antivacunas que yo encuentro absolutamente peligroso. Y cualquier estrategia que se diseñe de resistencia a antibióticos tiene que incidir sobre este problema. Bueno, ¿cuál es el punto básico? Que los microbios patógenos, simbiontes, comensales o de plano ajenos a los ciclos de vida de plantas y animales nunca van a dejar de evolucionar. Pero el problema serio es que, de hecho, evolucionan más rápidamente que la investigación biomédica. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. ¿Nadie? A ver. Hay una hipótesis que se usa mucho
en biología evolutiva, que es la hipótesis de la reina roja, que está tomada de Lewis Carroll, en donde la gente tiene que estar corriendo todo el tiempo para permanecer en el mismo lugar. Yo creo que si uno hace analogías con otras estrategias sociales, como por ejemplo el control de armamentos, se puede uno dar cuenta que hay dos estrategias distintas. En el control de armamentos, la antigua Unión Soviética producía una serie de bombas y de armas cada vez más letales. Los Estados Unidos o la NATO la OTAN respondían con otras cada vez más letales. Y el punto es que llegamos a un momento en el que la gente no se da cuenta, pero cualquier error táctico menor puede provocar una catástrofe mundial. Esa es una preocupación de los grupos pacifistas desde hace muchos años. Con el caso de los antibióticos uno podría pensar algo equivalente. Bueno, desarrollo un nuevo antibiótico. Yo sé que las bacterias inevitablemente van a desarrollar estrategias. Eso es inevitablemente. Nunca vamos a tener el antibiótico dorado, mágico. Pero lo que sí podemos hacer es diversificar nuestras estrategias y, por ejemplo, evitar que los movimientos antivacunas se sigan desarrollando. Ciertamente podemos pensar en estrategias mixtas más que irnos en una sola dirección, porque vamos a llegar a un punto en el que nunca podremos alcanzar a las bacterias. Eso es claramente inevitable. Por una razón muy sencilla, la disponibilidad de medidas de salud pública es completamente heterogénea en el mundo contemporáneo. Me decía una amiga que en Dinamarca, para poder aplicar antibióticos se necesitan una serie de permisos que prácticamente vienen del ministro de Salud. Pero el sistema de salud danés, al que creo que según se dice ahora vamos a llegar en muy poco tiempo, no es el que exprime en el resto del mundo. Entonces, tarde o temprano a los daneses les va a alcanzar también, o sea, podemos contener, pero no podemos controlar del todo. En eso sí podemos tener la certeza. Entonces, yo creo que la respuesta es un abanico de estrategias complementarias. Gracias. No, encantado. Muchísimas gracias, doctor Lascano.